Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a meternos en un terreno que a muchos nos encanta, y es ese momento en el que el drama está a punto de explotar, la tensión es palpable, y de repente, ¡zas! Algo completamente inesperado y a menudo, Geleries ocurre para romper toda esa seriedad. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de las bromas inesperadas en escenas serias. Ese recurso cinematográfico, televisivo o incluso literario que, cuando se hace bien, puede ser genial, y cuando se hace mal, bueno, mejor ni lo mencionamos. ¿Están listos para reírse de momentos que deberían haber sido solemnes? Pues quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si todavía no forman parte de esta increíble comunidad, ¿qué están esperando? Denle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Piensen conmigo. ¿Cuántas veces han estado al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando la gran revelación, el enfrentamiento épico, la muerte trágica, y justo en el clímax el personaje principal se tropieza con una cáscara de plátano? O quizás en medio de un discurso inspirador y conmovedor, alguien en el fondo estornuda tan fuerte que acapara toda la atención. No me digan que no les ha pasado. Es esa jugada maestra de los creadores de contenido para jugar con nuestras emociones, para recordarnos que incluso en los momentos más oscuros o intensos, la vida, y por ende el arte que la representa, tiene un toque de absurdo, de imprevisibilidad. ¿Y por qué funciona tan bien? Creo que tiene que ver con la sorpresa. Estamos tan inmersos en la narrativa seria, tan predispuestos a sentir lo que se espera de nosotros, miedo, tristeza, empatía, que cuando de repente se nos presenta algo completamente fuera de lugar, nuestro cerebro no sabe cómo procesarlo. Es como si nos dieran un jolgorio cuando esperábamos un susurro. Y ese shock inicial, esa disrupción de la expectativa, a menudo se traduce en risas. Es una forma de catarsis visual, si quieren verlo así. Aliviamos la tensión acumulada de una manera completamente inesperada. Además, estas bromas a menudo sirven para humanizar a los personajes. Incluso los héroes más estoicos, los villanos más temibles o los personajes más melancólicos pueden tener sus momentos ridículos. Ver a alguien que normalmente se toma todo muy en serio haciendo algo completamente tonto nos hace verlos más reales, más cercanos. Nos da una visión de su lado más vulnerable o simplemente de su capacidad para no tomarse a sí mismos demasiado en serio, a pesar de las circunstancias. Y eso, queridos amigos, es oro puro en la construcción de personajes. Ahora hay que ser muy claros, no todas las bromas en escenas serias son iguales. El éxito de este recurso depende en gran medida de la ejecución. Una broma bien colocada puede ser el toque maestro que eleva una escena de buena a inolvidable. Una broma mal colocada, por otro lado, puede arruinar por completo la inmersión, hacer que el público desconecte y, peor aún, que el tono general de la obra se sienta inconsistente y forzado. Es una línea muy fina, y los guionistas y directores que saben navegarla son verdaderos artistas. Piensen en películas de comedia negra, por ejemplo. El género en sí se basa en esta dualidad. Momentos que en una película dramática serían desgarradores, en una comedia negra se presentan con un giro irónico que invita a la risa, a menudo nerviosa. Películas como Fargo o Pulp Fiction son maestras en esto. Hay escenas de violencia o de peligro extremo, pero siempre hay un detalle absurdo, un diálogo inesperado, que te saca una sonrisa o incluso una carcajada, a pesar de lo que está sucediendo. Es esa forma de decirnos, sí, la vida puede ser dura y cruel, pero también es ridícula e impredecible. Y no solo en el cine o la televisión. Piénsenlo en la vida real. ¿Cuántas veces en medio de una situación tensa o difícil, alguien dice algo totalmente fuera de lugar que rompe el hielo y hace que todos se rían? Es esa chispa de humanidad, de espontaneidad, que nos recuerda que no todo tiene que ser tan serio. A veces una buena dosis de humor, incluso en el momento menos esperado, es justo lo que necesitamos para seguir adelante. Ahora, ¿cuáles son los elementos clave para que una broma inesperada funcione en una escena seria? Primero, el contraste. Cuanto mayor sea el contraste entre la seriedad de la situación y la naturaleza de la broma, más impactante será. Si la escena es súper dramática, la broma tiene que ser igual de sorprendente. Segundo, la sutileza. A veces, una broma no necesita ser un chiste explícito. Puede ser un detalle visual, una mirada, una frase que en el contexto resulta cómica. Y tercero, el timing.
El momento en que se introduce la broma es crucial. Tiene que ser en el punto álgido de la tensión, o justo antes de que las cosas se pongan demasiado sombrías. Un ejemplo clásico que seguramente muchos de ustedes recordarán es de la película Star Wars: El Imperio contraataca. Tenemos la escena en la que Han Solo está siendo congelado en carbonita. Es un momento de despedida desgarrador, lleno de drama y angustia. Y justo antes de que se congela por completo, Leia le dice te quiero y él responde lo sé. Ese lo sé es tan icónico y tan perfectamente colocado que, aunque la escena es emotiva, tiene un toque de ingenio y seguridad en sí mismo que lo hace memorable y, de alguna manera, reconfortante para el espectador, a pesar de la tragedia. No es una broma en el sentido tradicional de un chiste, pero rompe con la solemnidad de la despedida de una manera inesperada y que, para muchos, resulta conmovedora y hasta cómica en su audacia. Otro ejemplo más directo de comedia, pero que funciona en un contexto de acción intensa, lo vemos en la saga de Piratas del Caribe. Jack Sparrow es un maestro en esto. Está rodeado de enemigos en una situación de vida o muerte, y de repente suelta una ocurrencia disparatada, un comentario sarcástico que, a pesar de la gravedad, te saca una sonrisa. Es su forma de lidiar con el peligro y también es lo que lo hace tan encantador e impredecible para nosotros, los espectadores. Y no olvidemos las comedias de acción, donde este recurso es fundamental. Piensen en los hermanos Marx. Su estilo de comedia, a menudo caótico y disruptivo, se insertaba en películas que a veces tenían tramas que en manos de otros podrían haber sido serias. Sus interrupciones, sus diálogos absurdos, sus físicas imposibles, todo ello rompía la continuidad narrativa de una manera deliberada y muy divertida. En el ámbito de las series de televisión, también vemos esto constantemente. En series de drama con toques de comedia, o incluso en series puramente dramáticas que buscan aligerar el ambiente. Un ejemplo podría ser una escena en la que dos personajes están teniendo una conversación muy seria sobre la muerte de alguien, y de repente uno de ellos se da cuenta de que se ha olvidado de apagar el horno en casa. Ese pequeño detalle mundano, introducido en un momento de profundo dolor, puede ser devastadoramente gracioso porque nos recuerda la absurdidad de nuestras prioridades y la forma en que la vida sigue su curso, incluso en los momentos más trágicos. Ahora, ¿cuándo debemos tener cuidado con estas bromas? Definitivamente cuando la escena es de un trauma o una tragedia muy real y sensible. En esos casos, una broma inesperada, a menos que esté manejada con una maestría exquisita y un profundo respeto por el tema, puede ser percibida como insensible o incluso ofensiva. No es lo mismo un personaje que tropieza con una cáscara de plátano en una película de aventuras que una broma sobre la muerte en una película que intenta abordar un tema delicado con seriedad. El público tiene una gran capacidad para detectar cuando algo no está bien, cuando se cruza una línea que no debería ser cruzada. Por eso, la clave está en el equilibrio y la intencionalidad. ¿Por qué el creador decidió incluir esa broma? ¿Cuál es el propósito? Si la intención es agregar una capa de realismo, de humanidad, de humor negro, o de sorpresa para mantener al espectador enganchado, entonces puede funcionar. Si la intención es simplemente un gag barato para hacer reír a costa de la seriedad de la trama, es muy probable que fracase. Piénsenlo como una salsa. Una pizca de pimienta puede realzar el sabor de un plato, pero si te pasas, arruinas todo. Las bromas inesperadas en escenas serias son esa pizca de pimienta. Añaden complejidad, sabor y te mantienen alerta. Te obligan a pensar, a reír, a sentir de una manera diferente. También es interesante analizar cómo la cultura y el contexto influyen en la percepción de estas bromas. Lo que una audiencia considera divertido, otra puede no hacerlo. El humor es algo muy subjetivo y lo que funciona en un país o una época, puede no funcionar en otro. Sin embargo, la esencia de la sorpresa, del contraste, del elemento inesperado, suele ser un denominador común en el humor efectivo. Entonces, para resumir un poco, hemos hablado de cómo las bromas inesperadas en escenas serias son un recurso poderoso que, cuando se utiliza correctamente, puede mejorar significativamente una obra. Hemos explorado las razones por las que funcionan, la sorpresa, la humanización de personajes, la catarsis, y hemos discutido los elementos clave para su éxito, el contraste, la sutileza y el timing. También hemos tocado las precauciones que se deben tomar para evitar que estas bromas fracasen o resulten ofensivas. En definitiva, se trata de un arte sutil, una forma de jugar con las expectativas del público para crear momentos memorables y, a menudo, muy divertidos.
Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del humor inesperado. Me encantaría saber qué escenas o bromas se les vienen a la mente cuando piensan en esto. ¿Tienen algún ejemplo favorito? ¿Alguna vez se han reído en un momento en el que se suponía que debían estar llorando o temblando de miedo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, esos que también aprecian un buen giro inesperado en una película o serie. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.